Hoy, con la ayuda de Dios, quiero compartir con ustedes la segunda parte de este mensaje titulado ¿Cómo vida de fe para el 2016? Digan conmigo: 2016 es mi año. Amén. 2016 es el año en donde yo debo desarrollar, ejercitar esa fe. Yo sé que va a ser un poco difícil que tomes notas de todos, porque he preparado varias imágenes, y yo sé que anotáis los principios y los versículos para que puedas entonces recabar todos los datos en cuanto a este mensaje. Son enseñanzas de fe claves. ¿Para qué? Para avanzar, para vencer y para conquistar. ¿Qué dice en Hebreos? El versículo en donde estamos centrándonos, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Digan conmigo: pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Rápidamente, ahí están solamente los títulos de todo lo que hemos compartido en el mensaje anterior. 4 principios de la fe que hemos hablado en el mensaje anterior. Dijimos el primer principio de que todo lo que para Dios es posible, para ti también es posible. Si para Dios algo es imposible, si nosotros unimos nuestra posibilidad a su imposibilidad, ¿verdad? Entonces todo lo que era supuestamente imposible se convierte en posible. En segundo lugar, dijimos que la fe no es un sustantivo, que la fe es un verbo, no es un complemento. La fe es un verbo, y como tal, el verbo tiene que ir acompañado de otro verbo. Vamos a hablar un poquitito algo al respecto otra vez hoy. Tercero, dijimos también que los demonios creen, y que lastimosamente muchos hijos de Dios creen como los demonios, ¿verdad? ¿Qué es lo que el demonio te enseña a creer? Te enseña a creer para que no creas en Dios. Cuarto, dijimos también que el Señor Jesús se ocupó, y uno de los temas principales de su enseñanza era la fe. Otra de las cosas que él habló mucho es también sobre salvación, sobre finanzas. Dios habló mucho de eso, y ahí el Señor enseñó mucho sobre la fe. Vamos rápidamente ya al quinto punto que habremos de desarrollar. La quinta enseñanza clave, muy importante para ejercitar y desarrollar nuestra vida de fe, para que vos y yo no dependamos. Es importante, lógicamente, que alguien se una y tenga fe conmigo. Claro que es importante, pero vos no podés vivir con la muleta de la fe de otra persona. Vos tenés que desarrollar tu fe, y vos tenés que ejercitar tu fe. ¿Por qué? Porque así como dice el versículo, sin fe es imposible agradarle a Dios, ¿verdad? No es la fe de tu vecino. A veces él descansa en la fe de ella. Ora vos nomás por mí, mi amor. Metete vos nomás en el cuarto de guerra. Vos nomás intercedés por mí. Y a veces ella, ¿verdad?, solamente batalla por él. O a veces ella es caigüe y depende de la oración de él. Y a veces los hijos dependen de la oración de los padres. Y bueno, gloria a Dios por ello, pero vos tenés que desarrollar tu fe. Casi siempre la quinta enseñanza, casi siempre tu fe te va a llevar a actuar contrariamente a lo que es tu razonar humano. Hay una lucha que es en ¿qué cosa? La lucha entre lo que es tu razonamiento. De repente, ¿cómo yo voy a dar si estoy mal? Es una lucha. ¿Cómo yo voy a perdonar si no le aguanto? ¿Cómo yo le voy a amar si por dentro le estoy odiando? Y a veces nosotros somos obligados por Dios en un buen sentido. ¿Para qué? Dios nos lleva en una obligación de amor para romper ese razonar humano y para meternos en ¿qué cosa? Meternos en su esquema, meternos en su razonar. Y eso es lo que trae la verdadera bendición a nuestras vidas. Y tu fe es así mismo, hermano. Tu fe te va a desarrollar y te va a llevar, y Dios va a permitir situaciones en donde tu fe va a ser confrontada con ¿qué cosa? Con tu razonar. Y tenemos que romper eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos por favor, 2 Corintios capítulo 5.
Por eso decía, porque por fe andamos y no por vista. Hay una lucha, hermanos. Lo que ven nuestros ojos físicos, lo que ven nuestros ojos exteriores, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, ustedes no se guíen por la fe, por la vista, ustedes anden por la fe. Por eso dice, por fe andamos y no por vista. Amén. Entonces, ahí cuando viene la lucha de lo que es tu vista con la lucha de lo que es tu fe, el apóstol Pablo también habla en Romanos 8, yo mencioné la vez pasada, de lo que es tu esperanza, la lucha contra tu esperanza contra esperanza, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Y ahí vos y yo tenemos que romper eso. Mis ojos dicen una cosa, pero mi fe predica otra cosa. Y cuando mi fe predica otra cosa, yo hago en el nombre de Jesús que lo que mis ojos ven ahora no sea la realidad total. Y ahí de repente mis ojos me muestran crisis, me muestran derrotas, y yo digo, no, mi matrimonio se va a restaurar, no, mi hijo se va a entregar, no, mis finanzas van a florecer, no, yo voy a ver la victoria de Dios. Amén. Aunque mi vista diga lo contrario. Por eso es tan importante entender lo que dice también el apóstol Juan, de que vos y yo no tenemos que aferrarnos al esquema mundo. El esquema mundo, ¿qué es? El esquema mundo es todo lo que viene contrario a Dios. Y el apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nuestra confianza está en el mundo y cuando escuchamos más el esquema mundo y lo que predica mundo, hermanos, entonces el amor del Padre sale. Y cuando el amor del Padre sale, sale también todo lo que tiene que ver con fe. Entonces voy yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, yo en el nombre de Jesús, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Amén. Yo estoy en el mundo y como dice el pastor Emilio, soy un extraterrestre en esta tierra. Yo no soy del mundo. Estoy de paso nomás por este mundo. Todo lo que yo hoy veo es pasajero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando para lo eterno. Voy a ser muy tonto si cambio una moneda, un guaraní, por un billete de 100,000 guaraníes. Y todo lo que el mundo a mí me ofrece es tan poco valor como un guaraní. ¿Quién recuerda una moneda, un guaraní? Ya ni se ve más, hermano, ¿verdad? Y ahí todavía, legalmente, circula todavía un guaraní. Pero ya no se ve. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Nadie va a saltar para ir a robar un guaraní. Y a veces nosotros somos tan tontos de que nos aferramos al mundo, nos aferramos a las cosas pasajeras, amamos más el mundo, amamos más las cosas del mundo y dejamos el reino de Dios. No ames al mundo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la derrota. Sexta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza clave? ¿Se acuerdan que la fe es un verbo? Y la fe siempre es igual a buenas obras. Eso es bíblico y eso es así. Una persona que tiene fe siempre desarrolla, siempre ejercita y está habituado a ¿qué cosa? A las buenas obras. Yo una vez hablé de que es como estar en un kayak, ¿verdad? En donde de repente vos y yo necesitamos, hay un botecito en donde necesitamos 2 remos para movernos, ¿verdad? Y así es la fe. Con un remo vos movés fe y con el otro remo movés obras. Si vos solamente haces obras, ¿qué va a hacer? Tu bote va a hacer un remolino, no te va a hacer a ningún lado. Y si vos solamente haces fe, ahí te volvés en un místico. Ahí te volvés en un místico. Eso es lo que el apóstol Pablo llama el lata panará, ¿verdad? Metal que resuena, ¿verdad? Traduciendo, ¿verdad? Metal que resuena, es lata panará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente Guaú tiene fe, Guaú solamente ora, pero nunca acciona lo que ora, nunca acciona su fe. Entonces, la fe siempre tiene que ir acompañada de ¿qué cosa? De las buenas obras. Por eso dice la Biblia, Santiago 2:17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Saben por qué muchas cosas no recibimos, hermanos? Porque no hacemos buenas obras. Porque cerramos el corazón a la gente necesitada. Porque cerramos nuestro corazón. De repente, hermanos, vos y yo vemos gente necesitada y ni socorremos, ni vemos qué hacer. Y no solamente estoy hablando en ese sentido. ¿Cuánta gente necesitada hay a nuestro alrededor? Y nos hemos encerrado. Porque el esquema mundo, ¿qué es lo que te dice hoy? Encerrate.
Encerrate. Si hay personas que viven en un departamento y están ahí puerta a puerta y no saben quién es su vecino el que está al lado. No saben ni quién vive a su lado. No saben qué está pasando la otra persona. Y estamos tan acostumbrados a cerrar nuestro corazón. Y si vos y yo somos hijos de Dios, y si vos y yo decimos que tenemos la fe en Cristo, tenemos que ser personas que siempre ayudemos. Porque lo contrario, la fe es muerta en sí misma. Por eso a veces vos y yo clamamos, Señor, haz una obra. ¿Y cómo Dios va a obrar, va a honrar tu fe si tu fe está muerta? ¿Y cuándo se muere la fe? Cuando no tiene obra. Por eso está muerta en sí misma. Si de repente yo tengo un rosal y quiero ver rosal, y quiero ver rosa, pero mi planta está muerta, hermano, ¿cómo yo voy a ver rosa? ¿Cómo yo voy a pedir algo vivo que surja de algo muerto? ¿Acaso la naturaleza no nos enseña eso, hermano? ¿Y cómo yo voy a pedir el resultado del obrar de mi oración y de mi fe si no tengo obras? Porque la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta en sí misma, se murió, está allí. Hasta de repente puede estar toda seca, pero está allí, pero está muerta. Y si está muerta no va a dar rosal, no va a tener fruto, no va a tener nada, porque está muerta en sí misma. Santiago 2:24, miren dos versiones. En la traducción latinoamericana, en la versión Reina Valera. Miren, ¿cómo pueden ver? Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Algunos dicen, pero pastor, entonces quiere decir, eso estudiamos de repente en teología, quiere decir que ahí Santiago en el libro habla de que nosotros somos salvos al final, somos salvos también por obras. No, lo que Santiago está diciendo es que sí o sí, cuando vos y yo tenemos fe y cuando vos y yo le tenemos a Cristo, tiene que caracterizarnos, ¿qué cosa? Las buenas obras. Por eso el avaro no entra en el reino de los cielos. Porque si vos y yo no somos ni capaces de hacer un bien para que el reino de Dios se extienda, ¿cómo pretendés entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo pretendés que Dios oiga tus oraciones? ¿Verdad? Entonces lo que hacemos tiene que ir en consonancia con lo que creemos. Y cuando yo creo, yo hago. Reina Valera, ¿qué dice? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué, hermano? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que dice acá la Biblia? En el reino, cuando termina acá, van a haber dos tribunales. Está el gran trono blanco y está el tribunal de Cristo. El gran trono blanco va a ser destinado exclusivamente para aquellos que no le tienen a Jesucristo. Los grandes muertos que van a ser juzgados, grandes, pequeños, dice la Biblia, y que van a encontrarse ante Él. Pero el otro tribunal es para los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor va a juzgar en ese tribunal? ¿Qué cosa hicimos después que le tuvimos a Jesucristo? Eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Por qué no abrís célula? Ya hace rato sabes que tenés que abrir célula. Es una hora buena que tenés que hacer y no estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no acompañas tu fe con obras? Habiendo tanta gente necesitada y vos teniendo tantas bendiciones que compartir con otros. ¿Por qué no haces lo que tenés que hacer? Dios va a juzgar eso. Escúcheme bien. Cuando tantos mensajes, hermano, de repente más de 140 mensajes se predicaron acá en este púlpito el año pasado. Sino mucho más. 4 por 52, mucho más de 200. ¿Cuántos mensajes oíste? Y no cambiaste lo que tenés que cambiar. Cuidado con eso, porque vamos a ser juzgados no por lo que no sabemos, sino que vamos a ser juzgados por lo que sabemos. Y vos y yo en el tribunal de Cristo vamos a rendir cuenta. Por eso habla acá de esta justificación. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar esto. En Mateo 3:8 el apóstol, no el apóstol, sino Juan el Bautista, él decía, ¿qué cosa? Leímos hace poco en la guía del conquistador, que decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, hagan frutos, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto, está hablando los hijos de Dios, va a ser cortado y va a ser echado fuera, dice. Cuidado, hermanos. Nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. No es solamente una limosna de vez en cuando. Vos y yo tenemos tanto para dar. Y Dios te llamó, dice en 1 Pedro 3:10, te llamó para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Vos y yo somos ese pueblo de Dios. Para eso Dios nos llamó. Amén. Entonces tu fe tiene que ir acompañada por obras. Entonces cuando vos de repente ahí las cosas no están andando bien y las cosas parece que se te caen, pero vos seguís manteniendo tu fe
y vos seguís haciendo tus buenas obras y vos no bajás tus buenas obras por culpa de que las cosas están mal acá, porque acá está tarde y está difícil, está pesado, y vos decís, no, yo no voy a bajar solamente por culpa de esto, y yo mantengo mi buena obra. Dios va a honrar tu fe y vas a ver la victoria. No sé si me explico. Amén. No baje tu buena obra por las dificultades. Levante su mano y diga, yo ando por fe. No se escucha, yo ando por fe y no por vista. La vista me dice, deja. El diablo es experto para que vos no creas. No te olvides de eso. Y ahí de repente las cosas están mal. Y muchos dicen, pastor, tengo que dejar ahora porque estoy con este problema. Y cuantos más problemas tenés, más tenés que perseverar en el reino. Más buena obra tenés que hacer. Más tenés que mandar un mensaje al infierno diciendo, a mí no me va a parar nada de esto. Al contrario, más problemas, yo más voy en victoria. Hasta que pueda ver la victoria del Señor. Y tu fe va a volver a reverdecer en el nombre de Jesús. Porque la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No digo yo, dice la Biblia. Séptima enseñanza clave. La vida de fe, tiene que ser una meta. Y colocar para tu meta 2016. Mi vida de fe tiene que caracterizarse. Es igual a qué cosa, a que yo pueda ver logros por fe. Amén. Mi vida de fe tiene que caracterizarse. ¿Por qué? Porque yo voy a ver logros por fe. Digan conmigo, es por fe. No es por mi capacidad, es por fe. Entonces, yo desarrollo mi fe y yo voy a ver esos logros por fe en el nombre de Cristo Jesús. Miren por favor esto, la verdadera fe de un cristiano se ve. ¿Cuántos dicen amén? La fe de un cristiano se ve. Vos estás sentado en un lugar porque alguien tuvo fe de que algún día vos te sentarías. Y hace 11 años ofrendó por esa silla. Hace 11 años colocó una ofrenda de amor por vos. ¿Te conocía? Ni te conocía. Y la obra de fe se ve. Vos estás sentado en algo que se ve. Lo intangible se convirtió en tangible y vos estás sentado sobre algo tangible. Amén. Y la fe de aquel hermano, de aquella hermana que ofrendó, ¿qué cosa? Se está viendo. Es un logro. Amén. Y ahora estamos ofrendando, preparándonos para el palacio, ¿verdad? Y vamos, ¿le conocemos a esa multitud que vendrá? No les conocemos, pero estamos apuntando a un logro por fe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Que todo lo grande, todo lo que de repente uno puede divisar en este mundo, nace primero ¿de qué cosa? ¿Del esfuerzo? No, nace de la fe. El Hijo de Dios se caracteriza por eso. En el mundo dice, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi capacidad. Como me decía mi jefe, yo porque quemé mi pestaña, decía, ¿verdad? Y yo le decía, vos no tenés nada si no te fuera dada por Dios. Todo lo que vos tenés por Dios. Si no tuviera un poquitito de neuronas, le decía un poquitito porque no tenía todas las neuronas capaz que ese hombre, ¿verdad? Porque si tenía todas las neuronas no iba a ser incrédulo. Entonces todo lo que es, hermanos, todo lo que nace, primeramente, ¿dónde se ve? Nace de la fe. La verdadera fe de un cristiano activa. Cuando primero, entonces, en el mundo, ¿qué se activa primero? Mi esfuerzo. En el reino, ¿qué tiene que activarse? Es a la inversa. En el reino se activa primero la fe. Y la fe enciende la mecha del esfuerzo humano. Entonces, cuando yo tengo fe, le añado, le meto, le dosifico, le intensifico con la obra que quiero hacer. Entonces primero yo me embarazo de fe. Amén. Entonces yo me embarazo de la fe. Y ahí, seguimos por favor el otro. Seguimos, la verdadera fe de un cristiano activa el esfuerzo humano. Entonces yo tengo fe y eso activa mi esfuerzo, hermano. Yo no tengo fe y yo no tengo fuerzas. No quiero hacer nada, no quiero emprender nada, no quiero dar ningún paso. ¿Por qué? Porque estoy pila y estoy desganado. Por eso a veces estás desganado. Porque no hay fe. Porque cuando hay fe se activa el esfuerzo. Y cuando tenemos fe, hermanos, movemos hasta de repente todo nuestro cuerpo está cansado a veces.
Pero hay fe, yo voy a ver una victoria, yo voy a ver un milagro. Entonces mi fe hace que corra nueva sangre por mis venas, corra nueva sangre por mi arteria, y le ordeno a todos mis huesos abatidos que se levanten. Amén. Entonces tengo esa nueva fuerza. Pero muéstrame una persona que no tiene fe. Yo voy a mostrar a una persona desganada, deprimida, sin fuerza, sin ganas de nada. La verdadera fe de un cristiano activa el esfuerzo humano. Por ejemplo, ¿es bíblico eso? Sí. Mateo capítulo 9, versículo 2. Jesús vio la fe. Jesús vio la fe. Y la fe de esos amigos, de esos 4 amigos, ¿verdad? Activó, ¿qué cosa? El milagro. Y esos 4 amigos, ¿verdad? Que llevaban al paralítico, ¿verdad? Cuando ellos vieron una imposibilidad, ellos entendieron antes que el apóstol Pablo, cuando Saulo ni siquiera era convertido todavía. Y ellos dieron el paso, ellos dijeron, la imposibilidad me dice, no hay forma de llegar a Jesús. La fe me dice, vamos a llegar como sea, vamos por el techo, vamos a abrir un agujero, vamos a bajar a nuestro amigo. Y alguien de repente nos falta por el pesimista. ¿Y si por ahí nuestro amigo se cae? ¿Y si por ahí nuestro amigo se rompe su pescuezo? Imagínense que alguien baja ahí con una soga, ¿verdad? No había ni roldana, nada no se inventó todavía cuando eso. Todo era con piola nada más. Y si por ahí se cae, se rompe, ¿no es mejor que se quede paralítico nomás, no que se quede cuadrapléjico? ¿Y qué decía la fe? No, vamos a ver la imposibilidad. ¿Qué decía la fe? Vamos a bajarle, vamos a ver el milagro, ¿verdad? Y Jesús para su mensaje y Jesús comienza a mirar ¿qué cosa? La fe de ellos. Y la fe de ellos activó el esfuerzo. Vaya que hicieron esfuerzo, ¿sí o no? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuál es el peso de algo, hermano? ¿Cuál es el peso de algo? ¿Cuál es el peso de una cosa? ¿Cuál es el peso? Si yo agarro y sostengo un vaso que tiene 500 ml de agua en mi mano, ¿verdad? Si yo de repente sostengo este vaso, ¿es pesado este vaso? ¿Quién diría que es pesado este vaso? ¿Es pesado? ¿Yo puedo sostener? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo sostengo en esta misma posición este vaso media hora? ¿Va a tener el mismo peso para mí o no? ¿Qué pasa si yo este vaso sostengo esto que es tan liviano? ¿Verdad? Que de repente tendrá 250 gramos. Yo sostengo un día en esta misma posición. ¿Va a tener el mismo peso? Y si yo sostengo esto 3 días sin y tengo la orden de no poder dormir, de seguir sosteniendo, ¿esto va a tener el mismo peso? No. Entonces el peso de algo está determinado por el tiempo que sostiene. Por eso para algunos tienen su amargura, ese no es el tema del mensaje, ¿verdad? Pero algunos tienen su amargura tanto tiempo y uno dice, pues es algo tan chiquitito, pero eso tan chiquitito que sostuviste tanto tiempo hace que eso sea más pesado en tu vida. Eso entre paréntesis nomás, no es lo que el tema del mensaje. Pero de repente tenemos que hablar en otro momento de eso. Lo que vos sostenés por tanto tiempo cada vez pesa más, aunque parezca chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El peso de aquel hombre, ¿verdad? Que de repente uno podría decir, era flaco y tenía 70, 80 kilos, ¿verdad? Pero llévenle a una persona que tiene 70, 80 kilos en su camilla, con el calor que hace en Capernaum, llévenle un poquitito, 2 kilómetros, vamos a decir, tiene el mismo peso esa camilla. Tenía ese peso, mínimo 2 kilómetros, a lo mejor mucho más. Cuando escucharon, no había CNN, no había redes sociales, pero escucharon Jesús pasa por acá, y ellos ¿qué hicieron? Le sostuvieron todo ese tiempo, le llevaron el peso que tuvieron que alzar para llevarle por encima del techo. Después de haberle trasladado, no había ómnibus, no había nada, ambulancia, nada en aquel entonces. Y cuando ve Jesús, vio todo eso Jesús. ¿Por qué? Porque lo que quiero decirle, hermano, es que la fe activa el esfuerzo. ¿Por qué vos no te querés esforzar? Porque en el fondo no tenés fe. Por eso ya no querés luchar por tu matrimonio, porque ya no tenés fe.
Porque la fe activa el esfuerzo humano. Por eso no querés luchar por tu finanza, porque no tenés fe. Pero cuando tenés fe, vuelve a encenderse algo. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Voy, como hace aquel mozo, ¿verdad? No comió nadie. No vino a cenar nadie. Pero ahí se va siempre con su trapito y va limpiando la mesa. ¿Cuántas veces ya limpió su mesa? Está brillando, ya se puede peinar inclusive tanto que brilla. Pero con fe él se va y limpia otra vez su mesa. Para cuando venga un cliente. Amén o no amén. Tu fe va a activar el esfuerzo. Por eso dice Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, ahí recién el Señor, ¿qué es lo que vio Jesús? Vio la fe, y la fe que se activó con él es esfuerzo. Digan conmigo, la fe siempre va acompañada de una acción. La fe va acompañada de una acción, o si no pasa a ser algo místico. La fe, dijimos ya en el mensaje anterior, siempre es un verbo que va acompañado de acción. Lean Hebreos 11. Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe Abel ofreció. Siempre son verbos. Fe va acompañado de verbos de acción. Y Jesús vio la fe de ellos. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, suelta la palabra. Porque se dio cuenta Jesús algo muy importante. ¿Qué cosa? Que esa fe no estaba muerta en sí misma. Esa fe estaba activa. Esa fe era viva. Esa fe predicaba milagros. Y cuando se predica milagro con la fe, el milagro ocurrirá. Y Jesús ve eso. La fe parece algo intangible, pero cuando se une a las buenas obras y se une a la acción, eso que parecía intangible se vuelve tangible en la presencia del Señor. Octava enseñanza clave: tu fe en Dios es tu arma más poderosa de logro. Amén. ¿Querés lograr algo? Sí o sí necesitas colocar tu fe en Dios. ¿Por qué muchas cosas no vemos victoria, hermanos? Porque colocamos nuestra fe en nosotros. Y está bien que vos de repente tengas, no te estoy hablando que tengas baja autoestima, está bien, pero vos no podés confiar solamente en tu capacidad. Necesitas entender esto, que no solo es por el esfuerzo personal. Vos y yo necesitamos tener fe en Dios para ver qué cosa, para ver el arma más poderosa del logro. Amén. ¿Sí o no? Mientras más fe en Dios tengas, levante su mano. Mientras más fe en Dios yo tenga, más milagro voy a ver. Amén. Mientras más fe en Dios tengas, más milagros vas a ver. ¿En qué medida está el milagro? ¿En qué medida está nuestra fe? Nuestra fe tiene medida. Eso está en Romanos 12:3, ya leímos la vez pasada, conforme a la medida de fe. Entonces, tu medida de fe tiene que aumentar. Entonces, mientras vos desarrolles y vayas del 1/4 a medio litro, del medio litro a 3/4 a 1 litro, y después vaya a sobreabundante, amén, entonces más milagros vas a ver. Entonces, cuando yo me muevo en ese nivel, yo estoy acostumbrado a ver milagros. Me muevo esperando los milagros. ¿Por qué? Porque las señales, dice en Marcos 16, las señales me siguen. Amén. Entonces yo me voy y comienzo a ver en el nombre de Jesús. Y si algo de repente no veo, le digo al Señor: Señor, ¿qué vos me está enseñando? ¿Por qué no estoy viendo el milagro? ¿Qué estoy aprendiendo? Sigo la escuelita. Amén, voy a aprender, pero yo voy a ver mi milagro en el nombre de Jesús. Mientras más fe en Dios tengas. ¿En quién hay que tener fe? En Dios. ¿Qué es lo que hace nosotros? Depositamos. Deposito la fe en mi líder. Dale al líder. Tenés la fe en el líder. Y yo no lo que necesito. Y gloria a Dios que haya un líder que ore contigo. Pero si tu líder nomás sostiene todo y vos no unís tu fe, se rompe el principio de Mateo 18:19. El principio de Mateo 18:19 dice que tenemos que ponernos de acuerdo. Y cuando yo me uno a una persona de fe y yo también tengo fe, entonces hay una explosión de victoria y resultado en el nombre de Jesús. Pero como dice un refrán, ¿qué cosa? Una sola golondrina no hace primavera, hermanas. Entonces vos tenés que unirte a la fe de alguien y unir tu fe. Y cuanto más fe tengas, más milagros vas a ver en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano y diga: por fe voy a conquistar reinos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué son los reinos? Son los sueños, nuestras metas. ¿Cuántos pusieron su meta acá el 1 de enero? Hoy vamos a hacer desafío otra vez, ¿verdad? Para que pongas.
Si de repente te quedaste dormido el 1 de enero. Pero por fe dice. No dice por la fuerza atómica. No dice por las pruebas nucleares que voy a hacer. No. ¿Qué es lo que conquista? La fe. Con la fe conquisto reinos. Por la fe yo voy a ver justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo proclamo en el nombre de Jesús que este va a ser un año en que vos vas a ver la justicia, en donde el maligno obró injusticia. Vos vas a ver justicia, pero para ello activa tu fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos reciben esta palabra? Por la fe vas a ver justicia en donde hay injusticia. Vas a ver la justicia. Por la fe vamos a alcanzar las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, todas las promesas del Señor Jesús son el apoyo poderoso de mi fe. Amén, hermano. Las promesas en el Señor Jesús. No es la promesa en vos, en tu capacidad, en lo que dice Dilma, en lo que dice el presidente Horacio. No es en ellos tu fe. ¿En dónde están? En las promesas del Señor. Yo me agarro a las promesas del Señor y yo voy a alcanzar las promesas. Yo voy a ver las promesas. Yo estoy viendo las promesas de Dios. Estoy viendo ya a mis hijos, a mis nietos, mis nietas. Y voy a ver hasta otra generación también. Voy a ver, y aunque de repente pase físicamente, la promesa del Señor dice hasta 1000 generaciones, y yo voy a ver esas promesas, ¿verdad? Porque fiel el que lo prometió. Levanten su mano y digan conmigo, fiel el que lo prometió, el cual también lo hará. ¿Por qué no estamos viendo esas victorias? ¿Por qué no estamos viendo esas victorias? Porque nuestra fe está marchita, hermano. Está muerta la fe. Es un rosal que tener una linda plantera, pero está muerta. Vos le regales, pero si está muerta, si está muerto, ahí tu plantita de balde le regás. Activana que viva otra vez. Podana, como hacía mi abuelo, mi suegro. Él se iba a su parral y ¿qué hacía? Él podaba su uva. Él podaba su uva, podaba su parral. Y parecía que le dejaba todo pelado al parral. Pero después en diciembre, wow, surgían. En estos días estuve ahí, ya ni parral había en ese mismo lugar. Murió todo. Porque no hubo una persona de fe en ese lugar. Ya no está mi suegro y se murió todo ahí. ¿Vos viste la uva morir? No está ahí el parral. Levante su mano y diga, por la fe voy a tapar bocas de leones. ¿Cuántos leones todos los días vienen para devorarte? No estoy hablando del león de Judá. Estoy hablando de vuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y todo el día vienen gente para devorarte. Todo el día el maligno envía a sus emisarios. Todo el día viene la finanza para devorarte. Y te dice, te voy a devorar. ¿De qué te sirve que diezme? ¿De qué te sirve que creas? ¿De qué te sirve que le sirvas a Dios? Y viene el diablo para que creas en la incredulidad. Solamente en el reino espiritual se entiende eso. Viene él para trabajar para que vos creas en lo incrédulo. Pero vos le vas a levantar tu mano y vas a decir, por la fe, yo voy a tapar la boca de estos leones en el nombre de Jesús. Por la fe vamos a apagar fuegos impetuosos en el nombre de Jesús. Ese fuego impetuoso es la tentación que está en tu cuerpo, que se apague, que comiéncelo por allí. Que se apague. Ese fuego impetuoso de la desobediencia, que se apague. Ese fuego impetuoso de querer ser el que sabe todo y no necesita ningún consejo, y cuando se te da un consejo no aceptas. Yo en el nombre de Jesús digo para que ese fuego de desobediencia se apague en ti. Ese fuego impetuoso que viene el maligno para tratar de devorar toda tu casa, que se apague en el nombre de Jesús. Y ahí voy yo, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús por la fe. Ningún fuego impetuoso va a quemar mi casa, va a destruir mis sueños. Ninguno en el nombre de Jesús. Por la fe vamos a quitar filo de espada. No, tu cabeza no va a rodar. ¿Cuántos dicen amén? La cabeza de Goliat, vos vas a andar con la cabeza de Goliat en tu mano. No va a ser vos que vas a andar, que Goliat va a andar con tu cabeza en tu mano. Vas a evitar el filo de espada y por la fe vas a sacar fuerza de debilidad. Y yo le hablo a tu debilidad en esta mañana. Yo le hablo en este momento que tu debilidad vuelva a cobrar fortaleza en Dios. Resucita. ¿Cómo se resucita si yo estoy débil? ¿Cómo se resucita eso, hermano? Consumiendo cosas que elevan mi defensa, ¿sí o no?
Y de repente vos y yo necesitamos elevar nuestra defensa. Y así como vos y yo sabemos, de repente vos estás al médico, vos le decís mi defensa es tan baja, me resfrío cada rato, apenas cambia un poquitito el tiempo, ya me resfrío, apenas cambia un poco el tiempo, ya me duele mi juanete. ¿Qué es lo que me pasa, doctor? Levanta tu defensa, te dice toma esto y aquello. Y así también en el reino espiritual tenés que levantar tu defensa. Levantar tu defensa. ¿Cómo se levanta la defensa? Con la fe. Aquello que estaba muerto resucite. Y así como estaba diciendo, cuando tu fe resucita, tu esfuerzo resucita, tu ánimo resucita y el milagro va a ocurrir. Y cuando vos ves ese milagro, vas a tener más fe, tu medida de fe va a crecer más y vas a ver que el Dios que te respondió ayer va a responderte hoy y te va a responder mañana en el nombre de Jesús. Va a sacar fuerza, debilidad. No le hagas más apología a tu debilidad. Yo soy débil, yo no aguanto luego, yo no puedo llegar a esto, yo soy débil, no puedo soportar, no, apenas veo la milanesa napolitana y no puedo soportar, yo soy débil. Sí voy a soportar, sí voy a vencer, sí voy a bajar, sí voy a llegar a mi meta. Una de ellas, ¿verdad? No sé por qué salgo en la comida ahora. ¿Será que tengo hambre ya? ¿Verdad? Pero no sé, en el nombre de Jesús, vos vas a sacar fuerza de debilidad y vas a decir no a lo que Dios dice no en el nombre de Jesús. ¿Eso está en dónde, hermanos? En Hebreos, capítulo 11. Que nos dice todo esto. Esto que estoy mencionando no es Tito el que está diciendo. Está en la Biblia. Ahí está en Hebreos 11. Y termino con estas dos promesas más de Hebreos 11, 33, 34. Por la fe nos haremos fuertes en las batallas. ¿Cuántos dicen amén? La batalla no es para destruirnos. La batalla es para que salgamos, ¿qué cosa? Que nos convirtamos de soldados a guerreros. Los cuarteles forman soldados. Las batallas forman guerreros. Amén. Y voy yo, bueno, gloria a Dios, podemos tener todos los títulos teológicos que tengamos. Y Dios dice, ¿en serio? ¿Ya egresaste del instituto? ¿Ya egresaste de tu escuela de líderes? ¿Ya egresaste? Ah, bueno, batalla. Para que tu fe se active y para que por la fe vos te hagas fuerte en la batalla. Deja de alargar tu cara. Deja de envejecerte por culpa de la batalla. La batalla te tiene que rejuvenecer. Amén. Amén en el nombre de Jesús. Y por la fe vas a poner incluso en fuga. ¿A qué cosa? A ejércitos extranjeros. Venga batalla donde sea. Pues yo que vivimos en las tres fronteras sabemos todos los ataques que hay de repente de Brasil, de Argentina, y batallas que nosotros también le generamos a los brasileños o a los argentinos de acá, ¿verdad? Pero yo vamos a poner en fuga. ¿Cuánto dicen amén? A los ejércitos extranjeros. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Somos una iglesia que enseña vida de fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque está el precepto en Efesios 3:10. En Efesios 3:10 está el precepto de que nosotros como iglesia, la iglesia somos nosotros. ¿Qué es la iglesia? La suma de los templos del Espíritu Santo. Esa es la suma de la iglesia. La iglesia constituye, ¿quiénes? Vos y yo, que somos templo del Espíritu Santo. La iglesia no es un local. La iglesia somos vos y yo que integramos el cuerpo de Cristo. Y dice en Efesios 3:10 de que la iglesia se levanta para anunciar a los principados y potestades los planes del maligno. Entonces vos y yo soltamos la palabra. La palabra está suelta, ¿verdad? Por ejemplo, vos y yo soltamos antes de ver. Yo voy a ver, por ejemplo, suelta esa palabra, vamos a orar enseguida. Soltar la palabra, yo voy a ver mi familia convertida para Cristo. Soltar la palabra. Entonces vos anunciás, ¿qué cosa? Anunciás a los principados y potestades los planes de bendición de Dios. Y entonces vos te movés para conseguir eso. Amén. Y vos soltás y la iglesia se une. Por eso la iglesia tiene que enseñar fe. Tu líder tiene que enseñarte fe. Y no dejes nunca, ¿qué cosa? Que tu discípulo te enseñe fe. Vos tenés que enseñarle fe a tu discípulo. Vos tenés que soltar fe en la vida de tu discípulo. ¿Y qué cosa? Enseñamos, hermano, los principados anunciamos. Y entonces cuando anunciamos, nuestra proclama precede nuestra conquista. Y ahí se suelta la palabra, se suelta la proclama. Y marchamos para ver la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano y diga: yo veré sanidades, yo veré milagros, yo veré maravillas, yo veré prodigios. En este año yo veré grandes conquistas, grandes conquistas.
en el nombre de Cristo Jesús. Conclusión, nos moveremos con este desafío. Vuelvo a repetir lo que mencioné el domingo pasado. Nos moveremos con este desafío. ¿Cuál? El de ser un cristiano de fe. Seremos cristianos de fe que nos lanzaremos a creer las grandes cosas de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Vas a lanzarte o no? ¿Vas a lanzarte o no? ¿De dónde surge lo que nosotros vemos? De lo que no se veía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Vos querés ver algo? Activar lo que no se ve para ver después lo que se ve. Activar. Porque todo lo que hoy vemos surge de lo que no se veía. Cuando estábamos por venir Ruth y yo acá a Ciudad del Este, año 87, en aquel entonces Ciudad Presidente Stroessner, un hermano escuchó en la iglesia donde nos congregábamos: ¿ustedes se van a Presidente Stroessner? Sí. Yo pensé que me iba a abrazar, me iba a bendecir, hasta que capaz me dé un ósculo santo de bendición, dije yo, ¿verdad? Y se puso a llorar y después, bueno, se cayó. Y cuando el pastor nos llamó, era el último domingo que estábamos en la iglesia donde nos congregábamos, entonces él pasa adelante, él es uno de los líderes, y él pone las manos en nuestra espalda. Señor, guárdale, se van en el antro de demonios, se van a la ciudad que es tumba de pastores, se van a un lugar donde no se levantó nada espiritual. Yo escuchaba, yo ya quería que saque su mano de mí, ¿verdad? Yo estaba en el altar, hermanos, y él lloraba. Yo decía: este me bendice o me maldice. Y yo ni sabía, yo venía para ser gerente de un banco, era jovencito, 24 años. Yo no venía para ser pastor, ni en mis remotos sueños estaba que yo iba a ser pastor. Yo venía para ser un ejecutivo de banco. Pero él ya estaba viendo algo que yo no veía. Pero qué cosa, hermanos, él comenzó a maldecir porque él estaba guiándose por lo que había visto con sus ojos físicos. Y cierto, Ciudad del Este en aquel entonces era la tumba de los pastores. Muchísimos pastores desertaron, las iglesias no se levantaban, pero Dios levantó, ¿qué cosa? Lo que se ve de lo que no se veía. ¿Querés ver algo? Que surja de lo que no se ve. Que surja de lo que no se ve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué querés ver? Que se active lo que no se ve. En el nombre de Cristo Jesús.